Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Antes de que el Kilauea comenzara a rugir y lanzar su fuego hacia el cielo, algo extraño circulaba entre la gente que vive en la isla. No fue un anuncio oficial ni un aviso de las autoridades, sino un murmullo, un susurro entre vecinos, caminantes y turistas que habían estado cerca del volcán esas noches previas. No eran muchos, pero los relatos coincidían en un detalle inquietante: una figura enorme, con alas, que descendió silenciosa hacia la boca del cráter. La historia más repetida venía de una familia que había decidido acampar cerca de la costa, en un área bastante alejada de los senderos turísticos. 2 adultos y sus 2 hijos pequeños buscaban escapar del bullicio y disfrutar la naturaleza, cuando en la oscuridad de la madrugada, según ellos, algo los sorprendió. Era como un ave, pero no cualquier ave. Me contó una persona que asegura haber hablado con ellos poco después del evento. Tenía alas muy grandes y una forma casi humana, como un gigante que se movía lento, sin hacer ruido. Lo que más llamó la atención fue que bajaba directo hacia el volcán, sin volar o batir las alas. Simplemente se deslizó en el aire, como si fuera parte de la bruma. Lo curioso, y para muchos lo que hace que la historia se deslice hacia el terreno de lo increíble, es que la familia jura que nadie más cerca vio aquello. No había luces ni sonidos, solo esa sombra gigantesca que se perdió en la oscuridad del cráter. Nadie habló con ellos más allá de las primeras horas, y cuando trataron de buscar ayuda o confirmación, les dijeron que probablemente fue una ilusión provocada por la noche y el cansancio. Pero ellos siguen firmes en su versión. Por otro lado, desde la parte más turística de la isla, se reportó otro tipo de experiencias. Un guía local, que prefiere mantener el anonimato, comentó a un grupo de curiosos que algunos de sus clientes quedaron tan perturbados durante una excursión nocturna que decidieron retirarse abruptamente. Estábamos caminando por un sendero cercano cuando uno de los turistas se detuvo y dijo que sentía una presión muy fuerte en el pecho, una sensación de algo muy denso y pesado, pero que no veían. Luego todos vimos algo extraño en el cielo, como un objeto flotando en silencio, sin luces ni ruido, que de repente desapareció sin dejar rastro. Eso hizo que varias personas se asustaran y decidieran volver rápido al hotel. Este guía insiste en que no fue un fenómeno natural común, porque la atmósfera estaba en calma, sin viento ni tormenta. Nada en ese momento debería haber generado algo así, aseguró. Sin embargo, como suele suceder, ese tipo de relatos se fueron perdiendo entre bromas, memes y teorías sin fundamento que se viralizaron en redes sociales. En los rincones menos visibles de Internet, en foros dedicados a fenómenos extraños y a las teorías conspirativas, comenzaron a aparecer relatos que parecían ecos de los mismos sucesos. Gente que no estaba en la isla pero que había leído o escuchado los cuentos, empezó a buscar conexiones con incidentes similares en otros volcanes y a especular sobre el significado de esas apariciones. Pero claro, en la mayoría de los espacios públicos, esas historias eran descartadas como inventos o producto del miedo colectivo. Algunos usuarios hasta hicieron burla de quienes afirmaban haber visto seres alados o objetos que flotaban sin explicación. Simplemente son historias de fogata, repetían. Nadie puede probar que eso ocurrió realmente. Y eso era lo más triste. Las historias se diluían entre el ruido de las redes, como si no quisieran que se les tomara en serio, pero quien escuchaba con atención y prestaba atención a la coherencia de los relatos, notaba que las versiones seguían una línea similar. Algo grande, silencioso, con alas o levitando,
que se acercó al volcán justo antes de la erupción. Nadie sabe qué fue realmente, ni siquiera quienes estuvieron más cerca, pero quedó la sensación de que algo distinto ocurrió, algo que no entra en las explicaciones comunes. Y aunque estas voces sean pocas, son persistentes, y al final, esas pequeñas grietas en la realidad quizás sean las que nos muestran lo que solemos preferir ignorar. La historia más vieja que guarda similitudes con lo que ocurrió en el Kilauea no está en ningún periódico ni documental, no se encuentra en libros ni reportajes, está en una cinta vieja, de esas que se usaban para grabar casetes en los 90, y si no fuera porque alguien la subió a un foro olvidado hace años, probablemente nunca se habría conocido. La voz que se escucha en la cinta es la de un hombre mayor, con acento latinoamericano. Dice llamarse Miguel y asegura haber presenciado algo en las faldas del Nevado del Ruiz, en Colombia, en el año 1985. Días antes de la tristemente famosa erupción que enterró a toda una ciudad. Su relato no tiene calidad de audio profesional. De hecho, hay ruido de fondo constante, y a veces cuesta entender las palabras, pero lo que se distingue es suficiente para poner la piel de gallina. Yo vi una figura grande, más grande que un toro, flotando encima del cráter. No tenía alas como un ave, las suyas eran como de humo, pero no se deshacían, y bajaba como si no pesara nada. Miguel, según la transcripción publicada en ese foro, no era un científico ni un guía. Era un campesino que había subido a buscar unas mulas extraviadas. Dijo que al llegar a un claro en el camino, miró hacia la cima del volcán y vio una cosa negra, como un hombre envuelto en niebla, pero con la forma de un pájaro gigante que descendía derecho hacia el cráter. Asegura que se escondió tras unas rocas y que la figura no lo notó. No hacía ruido, ni siquiera el viento se movía. Yo estaba seguro de que me estaba volviendo loco. Cuando regresó a su casa no contó nada a su familia. Solo muchos años después, ya viejo y enfermo, decidió grabar su testimonio, según él, para que no se lo llevara el silencio. Lo extraño es que el casete fue encontrado por un nieto suyo, que tampoco creyó del todo la historia. Pero un día, navegando por foros de conspiración, encontró una discusión sobre estos seres que anteceden misteriosamente a una catástrofe, y decidió compartir la grabación como respuesta. Lo curioso es que casi nadie la tomó en serio. Algunos se burlaron de la calidad del audio. Otros dijeron que era una actuación. Pero un par de usuarios más atentos empezaron a conectar los puntos. Uno de ellos, bajo el nombre Crater Watcher 88, dijo haber escuchado un testimonio parecido de un hombre de Guatemala que aseguraba haber visto algo similar en el volcán Pacaya, también en los años 80. Otro usuario respondió que su abuela, en Japón, siempre hablaba de un espíritu negro con alas, que descendía sobre el monte Unzen cada vez que iba a entrar en erupción. Y así poco a poco, las coincidencias empezaron a acumularse. Voces aisladas, en diferentes idiomas, de personas sin relación alguna, que describían lo mismo con palabras distintas. Algo con forma humana, algo con alas, algo que no volaba, sino que descendía como si el aire no lo tocara. Miguel fue el primero que se registró en ese foro. Su voz, rescatada por accidente, marcó el inicio de un patrón que nadie quería ver. Y aunque ya nadie sabe qué fue de la grabación original, varios usuarios aseguran haberla guardado en discos duros viejos, como si sintieran que eso no debía perderse. Hasta hoy, nadie ha logrado demostrar que Miguel existió. Tampoco hay pruebas de que realmente haya estado en el Nevado del Ruiz, pero quienes han escuchado esa cinta y dicen haber tenido la misma sensación al hacerlo, coinciden en una cosa: lo que sea que él vio, no era de aquí. Y lo más inquietante es que lo supo al instante, no por cómo se movía ni por cómo flotaba, sino por lo que sintió cuando lo vio. Un miedo seco, sin sonido, sin explicación, como si algo dentro de él hubiera entendido que no debía estar mirando.
cuando uno empieza a seguir los testimonios sin filtro, los que no aparecen en noticieros ni son compartidos por medios grandes, descubre algo que da más miedo que las noticias oficiales: que mucha gente ha visto lo mismo en distintos puntos del mundo. Pero nadie se atreve a unir las piezas, no porque no quieran, sino porque hacerlo suena a locura. Y cuando uno suena loco, lo callan o lo olvidan. En el año 2013, un joven subió a YouTube un video mal grabado, de esos donde se ve más la cara del que filma que lo que intenta mostrar. El título decía: "Mi abuelo vio algo en el Popocatépetl y nunca volvió a ser el mismo". El chico, llamémosle Toño, aunque ese no era su nombre de usuario, apenas tenía seguidores, pero el video se volvió viral por unas horas, no por lo que mostraba, sino por lo que contaba. Toño narraba cómo su abuelo, don Agustín, un campesino acostumbrado a andar entre cerros y caminos, solía subir a una zona cercana al volcán a buscar leña. Una tarde, poco antes de que el Popo empezara con su actividad volcánica más fuerte en ese año, don Agustín regresó temblando, sin su machete y sin hablar durante horas. Lo único que dijo esa noche, ya con una botella de mezcal encima, fue esto: "Vi un hombre con alas, pero no era hombre, y no volaba. Caía lento, como si supiera que lo esperaban". Toño lo entrevistó años después, cuando su abuelo ya no podía caminar bien. En el video se le escucha decir algo que después muchos consideraron una invención. No era de este mundo, no hacía sombra, no dejaba aire, y cuando bajó, todo se quedó en silencio, como si la tierra respirara para dejarlo pasar. La publicación fue eliminada en menos de 2 días. Algunos dicen que por denuncias masivas de contenido engañoso. Otros aseguran que el propio Toño la quitó cuando empezaron a llegarle mensajes raros, de cuentas sin foto, diciéndole que se callara. Pero los que alcanzaron a ver el video empezaron a hacer conexiones. Una mujer de Indonesia, en un foro de experiencias paranormales, comentó que su madre hablaba de lo mismo cuando el monte Merapi hacía erupción. Dice que no es fuego lo que despierta, sino una cosa que vive debajo, y que antes de salir, lo vienen a vigilar. A veces lo bajan, a veces lo despiertan. Ella misma dijo haber visto una figura negra con alas la madrugada del 26 de octubre del año 2010, justo antes de que la montaña explotara y matara a más de 300 personas. La descripción era casi idéntica a la de don Agustín, no solo en la forma, sino en la manera en que aparecía, en silencio, sin alterar el viento, sin emitir luz, como si la figura no estuviera hecha de materia, sino de ausencia. Una cosa que aparece solo para quienes están en el lugar y en el momento preciso. Gente común, sin cámaras profesionales ni sensores. Gente que sabe lo que vio, aunque no lo pueda explicar. En otro rincón del mundo, en una zona rural de Japón, un usuario de Reddit, cuyo nombre se perdió porque eliminó su cuenta, subió una historia que decía haber escuchado de su abuela. La llamaba el yokai del cráter. Según ella, durante las erupciones del monte Unzen en los años 90, varios ancianos del pueblo aseguraban haber visto una figura con alas negras que caía al volcán. No volaba, solo descendía, y siempre lo hacía cuando estaba a punto de pasar algo malo. Para ellos, era una señal de que los dioses de la tierra estaban despertando. En las culturas donde los volcanes son parte de la vida cotidiana, estas figuras aladas no suenan tan extrañas. Se les conoce con nombres distintos: nahuales, jin, tengu, espíritus del fuego, ángeles de sombra. Algunos los consideran mensajeros, otros vigilantes. Pero lo que sorprende es que la forma, humanoide, alada, silenciosa, y el momento de la aparición, justo antes de una erupción, se repiten. Siempre entre quienes están en los márgenes, nunca en los centros. Claro, la mayoría de la gente no presta atención a esto.
Si alguien dice que vio algo volando sobre un volcán, lo atribuyen a drones, aves, ilusiones ópticas. Pero quienes han sentido la presencia de esa figura coinciden en algo más profundo. El miedo que provoca no es miedo físico, es una ansiedad sin forma, como si algo invisible se arrastrara por dentro. Un guía turístico en Guatemala contó en una charla informal, que circula en forma de audio en Telegram, que una vez, al subir con un grupo al volcán Fuego, uno de los excursionistas se desmayó tras ver una sombra con alas enormes que flotaba sobre el cráter. El guía no lo vio, pero describe haber sentido una presión que no era del aire ni del clima, como si algo me empujara hacia adentro sin tocarme, dijo. A los pocos días el volcán entró en actividad, y así siguen apareciendo relatos. En Ecuador, en Sicilia, en Nueva Zelanda, son diferentes voces, lenguas, edades, gente que no se conoce entre sí, pero que ha usado las mismas palabras para describir lo que vio. Y no son objetos, no son luces, no son ovnis, no hay tecnología ni máquinas, son figuras, seres, presencias que parecen saber lo que va a pasar, que no se muestran por accidente sino por costumbre. Quizás lo más inquietante no sea su forma, sino su patrón. No vienen con la erupción, sino antes, como si lo que nosotros llamamos desastre fuera, para ellos, una especie de ceremonia, algo que se repite desde antes de que tengamos historia. Y si eso es cierto, entonces deberíamos empezar a preguntarnos no qué son, sino por qué vuelven. Cuando se acumulan suficientes relatos, uno empieza a preguntarse no si son reales, sino qué sentido tienen. No hay científicos hablando del tema, no hay investigaciones formales, y los pocos que se atreven a decir algo, lo hacen desde rincones oscuros de Internet, desde libretas manchadas por el tiempo, desde voces viejas que murieron sin que nadie las escuchara. Pero las teorías están ahí, se repiten entre quienes siguen este tipo de fenómenos desde las sombras. Algunas suenan a cuentos de locos, otras a verdades demasiado viejas para recordarlas. Estas son tres de las más mencionadas. 1. Los pastores del núcleo. La primera teoría, la más inquietante para muchos, apareció en un foro cerrado en 2009, en un hilo titulado «Las puertas no se abren solas». Un usuario anónimo, que usaba el alias Nucleonauta, publicó una serie de mensajes en los que aseguraba que lo que la gente ve bajar a los cráteres no son entidades externas, sino custodios internos. Es decir, no vienen del cielo, emergen del centro de la Tierra. Según esta teoría, los volcanes son más que fallas geológicas. Serían entradas o válvulas de presión controladas que se abren periódicamente para liberar no solo magma, sino algo más antiguo, algo que vive o permanece encerrado en las profundidades. Nucleonauta decía que esas figuras aladas no descienden, vuelven. Son seres que ascienden brevemente para cumplir una función. Son pastores, no dioses, escribió. Suben cuando algo se mueve allá abajo, no para protegernos, para vigilar. Su relato sugiere que hay algo contenido bajo capas de roca y fuego, algo que no debe salir completamente. Y estos seres, envueltos en sombra, serían los vigilantes que controlan esa contención. No la causan, pero están ahí cuando ocurre, como centinelas que se activan cuando una puerta empieza a abrirse de más. Varios usuarios conectaron esta teoría con leyendas antiguas sobre criaturas subterráneas. Los asuras en mitologías asiáticas, los jinn en regiones árabes, o los tzitzimime en el México prehispánico, que según los mexicas vivían en la oscuridad entre los mundos. Todos asociados al fuego, la oscuridad, las alas y la destrucción. Claro, no hay pruebas, solo dibujos, textos mal escaneados y testimonios de quienes dicen haber sentido que la Tierra vibra distinto justo antes de ver una de estas figuras. Pero la idea de que no vienen del cielo, sino del fondo, ha empezado a ganar terreno en círculos conspirativos. 2. Las ondas del otro lado.
La segunda teoría es completamente distinta. Apareció en canales de Telegram y foros tipo glitch.news o geopolítica astral. Según esta línea de pensamiento, lo que vemos no son seres como tal, sino proyecciones enviadas desde fuera de nuestro plano. No necesariamente extraterrestres, sino entidades que existen en un espacio diferente y que utilizan los volcanes como puntos de contacto. ¿Por qué volcanes? Porque el calor y el movimiento de la Tierra generan condiciones electromagnéticas anómalas, ideales para abrir ventanas breves, según dicen. Estas figuras con alas no serían cuerpos físicos, sino manifestaciones temporales, sondas que bajan a recolectar datos, a medir, o incluso a observar cómo reacciona el planeta ante ciertos estímulos. Esta teoría es defendida por gente que mezcla conceptos de física cuántica con misticismo antiguo. Aseguran que esas apariciones coinciden con picos de actividad geomagnética, alteraciones de la resonancia Schumann y otros indicadores que escapan al control científico formal. Incluso hay quien dice que cada aparición de estos seres va acompañada de sueños compartidos, apagones breves o migraciones animales inusuales. En esta versión, los seres no son hostiles, pero tampoco humanos. Y el detalle más extraño que suelen mencionar es que las alas no son alas. Son estructuras de energía que utilizan para mantenerse anclados al espacio-tiempo de este plano. Sin ellas, se desvanecerían. Por eso, cuando desaparecen, lo hacen de golpe, como si alguien apagara una lámpara. Los defensores de esta idea no buscan convencer a nadie. Dicen que si alguna vez viste a uno, ya no necesitas pruebas. Sabes que hay algo ahí. No preguntas si es real, preguntas por qué te dejaron verlo. 3. Ángeles desviados. La tercera teoría es más antigua, pero no menos inquietante. Se basa en un cruce entre textos apócrifos, versiones perdidas de libros sagrados y leyendas cristianas mezcladas con creencias indígenas. Dice que lo que vemos en los cráteres no son demonios, ni alienígenas, ni sondas. Son ángeles caídos que no cayeron del todo. Según esta idea, hubo entidades aladas que no se rebelaron contra lo divino, pero tampoco obedecieron completamente. No fueron expulsadas al infierno, sino relegadas a un intermedio, la tierra. En específico, a sus heridas abiertas, que serían los volcanes. Ahí esperarían en castigo, no por odio, sino por haber desobedecido sin violencia. Estos ángeles desviados tendrían permiso de ascender solo en momentos de desequilibrio. No para causar daño, sino para registrar, documentar o atestiguar las rupturas de la Tierra. En esta teoría, su presencia no es amenaza, sino señal. Un recordatorio de que algo más grande está observando. Algunos creyentes aseguran que si miras directamente a uno de estos seres, podés perder la voz. No porque te ataque, sino porque el lenguaje humano no sirve para procesar lo que ves. Otros dicen que los volcanes entran en erupción no por presión natural, sino porque estos ángeles deben dar testimonio de lo que ocurre, y el fuego es su firma. No faltan los que afirman haber visto sus rostros brevemente, humanos pero imposibles, tristes pero aterradores, como si llevaran siglos mirando y esperando, como si cada erupción fuera una especie de juicio, uno del que nadie se entera. Las tres teorías comparten algo. No son científicas, no buscan fama, y casi siempre vienen de gente que no tiene nada que ganar al contarlas. Solo testigos aislados, que dicen haber sentido lo mismo. Un silencio imposible, un calor que no quema, y la certeza absoluta de que algo bajó y se metió en el volcán. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan? Nadie lo sabe. Pero todos coinciden en una última cosa. No son parte de la erupción, son el aviso. Las autoridades jamás hablarán de esto. No lo esperes, no saldrá en noticieros, ni lo verás en una rueda de prensa. No hay reportes oficiales sobre figuras aladas,
ni sobre presencias flotando en silencio, antes de que el mundo se quiebre en lava. Lo que ocurrió esa noche en Kilauea ya fue archivado bajo palabras cómodas. Erupción esperada, proceso natural, sin mayores consecuencias. Pero la gente que estuvo ahí cuenta otra cosa, no todos, solo algunos. Los que se atrevieron a mirar hacia el cráter en las horas previas, los que sintieron esa presión en el pecho, ese silencio espeso que no tiene nombre. Los que vieron, aunque no quieran recordar, porque lo que bajó del cielo o emergió de lo profundo no buscaba llamar la atención, solo estar presente, como si respondiera a algo, como si cada volcán fuera una cita programada que nadie más recuerda. En los márgenes de Internet, en comentarios ocultos, en audios reenviados de forma anónima, los relatos coinciden más de lo que deberían. Aquel que vio la figura posarse un instante sobre el cráter. La mujer que sintió que el aire le hablaba en un idioma antiguo. El hombre que, en sueños, vio el mismo rostro que describieron testigos del Popocatépetl hace décadas. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo intuyen. Esto ha pasado antes, y volverá a pasar. Hay quienes creen que se trata de algo antiguo que nunca se fue. Otros piensan que estamos siendo observados, o medidos, o guiados. Las teorías van y vienen, pero lo que permanece es la sensación de que los volcanes no están solos cuando despiertan. Si escuchas lo suficiente, empezarás a ver el patrón. Erupciones que parecieron normales, pero que estuvieron precedidas por relatos sueltos, ignorados, enterrados. Nombres que se repiten en distintas lenguas. Figuras parecidas dibujadas por manos que jamás se conocieron. Mapas que no coinciden con las rutas de evacuación, pero sí con los lugares donde alguien dijo haber visto algo. No hay pruebas, nunca las hay, pero a veces entre las cenizas queda una sombra quemada que no se puede explicar, una forma que no cuadra con ningún animal, una cámara que se apaga justo cuando debía grabar, un susurro registrado por accidente. Y mientras tanto, el mundo sigue. Los noticieros hablan del clima, los volcanólogos dan entrevistas, los turistas regresan, pero vos y yo sabemos que no fue solo una erupción. Y si alguna noche, en medio del silencio, sentís que algo observa desde el borde de un cráter, no lo ignores. No está ahí por accidente. Está esperando.